Otra característica central de los psicópatas es que la mayoría de ellos, todos ellos, tienen lo que llamamos una personalidad narcisista, que es importante identificar porque tiene que ver con el proceso con el cual van a victimizar a su pareja. Necesitan de alguna manera obtener de esa relación de pareja la autoestima que en lo profundo ellos no tienen. Y claro, esa autoestima que ellos no poseen la van a derivar del abuso, del maltrato y de humillar y vejar sistemáticamente, triangulando a veces con terceras personas, de tal manera que la persona que es víctima de una relación psicopática poco a poco va a disminuir su autoestima hasta desaparecer por completo. Es algo así como si fueran erosionando cada vez más su autoestima. Eso se hace por muy variadas estrategias. En la fase de denigración, el psicópata denigra, desprecia, humilla y abusa, y cuanto más se le somete la víctima, mayor va a ser ese abuso, ese maltrato, ese denigramiento, y eso le permite vivir con la ficción de un ego inflacionado, de una persona grandiosa, de alguien que es adorado como un dios por ese que ha dejado de ser una pareja y se convierte en un sumiso esclavo. Por tanto, ahí se establece una dinámica entre un amo, por decirlo así, o un ama, y uno que se ha convertido, a través de este vínculo traumático que el psicópata crea, en un esclavo. Esto es lo que hoy se llama pagafantas, alguien que en la relación da y da y da, y al otro lado no hay nada, no hay nadie para empezar, porque en el psicópata no hay personalidad detrás, ahí no hay más que un vacío, y por tanto esperar reciprocidad del psicópata es pedirle peras al olmo. No va a dar ninguna reciprocidad, por más que inviertas en esa relación de pareja, verás que metes, inviertes, das y nunca obtienes nada en retorno. Y por eso es muy importante descubrir el pastel que hay detrás de esa relación psicopática y no seguir invirtiendo. Toda vez que más inviertes, menos obtienes, porque no hay ningún tipo de reciprocidad. El psicópata va descaradamente a obtener de ti los bienes que ambiciona, aquello que quiere, vive parasitariamente de esa relación a nivel económica o emocional o socialmente, pero no hay ninguna cosa que pueda dar a cambio porque sencillamente no está en su plan la reciprocidad que es natural en una relación de pareja. Todas sus declaraciones de amor, todas sus declaraciones en la fase de bombardeo van dirigidas no a la persona, sino a manipular a la persona, a establecer un vínculo que va a ser traumático para mejor cerrar, digamos, la operación y la seguridad de mantener vinculada traumáticamente a la víctima. Las personalidades psicopáticas, que son narcisistas, tienen un grandioso sentido del yo, son magníficas, cultivan esa idea o esa imagen idealizada de sí mismas y son muy sensibles a la imagen pública. Por eso están muy pendientes de su imagen en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en todo aquello que les plantea una imagen pública. Suelen dedicarse a profesiones características de ese narcisismo. Pueden ser modelos, políticos, pueden ser profesores, es decir, algo que reclame constantemente una atención por parte de los demás, que es de lo que ellos finalmente viven. Y claro, este estilo de vida de cara a la galería garantiza muy poca intimidad en la relación. Una cosa característica de la relación de pareja con un psicópata es que no se alcanza verdadera intimidad emocional o psicológica porque sencillamente no hay nada detrás. Hay un vacío enorme en el alma del psicópata. Se caracteriza por un vacío, por una inexistencia de ser. Simplemente es alguien que está utilizando toda una serie de estrategias técnicas y tácticas de manipulación, pero no hay verdadero interés por el otro porque tampoco hay verdadero yo detrás de su actuación. En ese sentido, el narcisista reclama constantemente atención, admiración, y por eso no duda en triangular también con esas terceras personas que le vuelven, entre comillas, loco a su pareja y víctima, porque sencillamente se ve constantemente compitiendo con supuestos rivales que pueden ser reales, como digo, también pueden ser inexistentes, fomentados por la propia psicópata para mantener muy alta su cotización. Esa triangulación lo que hace es fascinar a la otra persona, a la víctima, eleva la cotización de su valía precisamente por estar en pugnas supuestamente con otros rivales
u otros obstáculos que están ahí, y esto literalmente vuelve loco a la persona, que se vuelve celosa, desconfiada, paranoide, y que eso explica también se va a volver un espía, un detective formidable de su pareja psicopática, cosa que va a utilizar después la psicópata o el psicópata para acusar a su víctima de tener todos esos sentimientos alterados que ella misma con su triangulación ha provocado. El narcisista, que es todo psicópata, es como la madrastra del cuento de Blancanieves. Se mira en el espejo por la mañana y se pregunta: espejo, espejito mágico, ¿hay alguna más bella que yo? Se dedican a compararse sistemáticamente con los demás y a intentar obtener de alguna manera esa autoestima que les falta a través de victimizar a alguien. Lógicamente, el mecanismo propio y característico es intentar eliminar, quitar de en medio a la persona que puede molestar o hacerle sombra, y es la envidia, que viene del latín invidere, de no poder ver a la persona o a las personas que tienen esas características que el psicópata, como buen narcisista, carece de ellas. Y claro, suelen ser víctimas propiciatorias muchas veces de un psicópata con esta personalidad narcisista, aquellas Blancanieves que poseen características positivas que el psicópata no tiene: la bondad, la ingenuidad, la pureza de intención, el ser una buena persona, simplemente, la cierta ingenuidad que tienen muchas de las víctimas del psicópata. Es un atractor extraño, porque el psicópata va a intentar robar, como la madrastra del cuento de Blancanieves, el corazón, el núcleo afectivo de esa persona para quitárselo, para intentar apropiarse, como dice el cuento: arráncale el corazón y tráemelo en una urna, ¿no? Y de hecho, las víctimas de los psicópatas lo que sienten verdaderamente es que les han arrancado el corazón y que se han quedado vacías, que ya no tienen alma, que ya no tienen afectividad, porque es lo que el psicópata está haciendo. Es un robo del alma. Alguien ha denominado la relación con un psicópata es la violación del alma, o el arrebatar el alma de la víctima, ¿no? Y es por eso que la víctima vaga perpetuamente buscando a ver dónde puede reencontrarse y reencontrar ese alma, esa afectividad que le ha sido arrebatada. Es un sentimiento de muerte psicológica, de verdadero vacío emocional, y es un sentimiento que no le pertenece a la víctima, sino que ha sido fabricado por el propio proceso de victimización. Hay alguien que le arranca el corazón, no es que la víctima ha perdido por el camino sus emociones, le han sido arrebatadas, le han sido arrancadas a través de un proceso que busca eso, apropiarse de esas emociones que el psicópata no tiene, y por eso quiere robárselas a alguien. Quiere vivir de la admiración, quiere vivir de la adulación, quiere vivir del deseo de otros sobre ella, quiere vivir de la apariencia de ser un objeto digno de deseo, y no va a dudar en arrebatar cualquier cosa que parezca ser emocionalidad, afecto, cariño, amor a sí mismo que la víctima tiene. Por eso el final de una relación de pareja con un psicópata es siempre el mismo: una víctima con una autoestima completamente destruida, con una autoestima que le ha sido arrebatada, con algo que forma parte del propio proceso por el cual el psicópata va erosionando, minando y poco a poco abduciendo emocionalmente a su víctima. Los psicópatas sienten que las normas son para otros, no van con ellos, y por eso las transgreden sin ningún problema, se las saltan, y si no consiguen los fines desarrollan una intensa rabia, reacciones de mucha rabia cuando les pillan o cuando no se salen con la suya. Esta es la emoción genuina de un psicópata: es el ataque de ira, la rabia, el descontrol en el momento en que no se han salido con la suya. Todas las demás emociones suelen ser simuladas y buscan precisamente obtener algún tipo de objetivo. Lo mismo si lloran, si se sienten tristes. Una de las estrategias emocionales típicas, de manipulación emocional típicas de un psicópata, es intentar apiadar o hacerse compadecer por los demás, presentándose como la víctima de sus víctimas a veces, o como la víctima de cosas terribles que les han ocurrido. Es decir, van generando ese sentimiento de piedad o compasión que es natural en el ser humano, pero también lo utilizan, lo manipulan para inducir ese vínculo traumático en las víctimas.
el que es o el que se ha vuelto la víctima de una relación con un psicópata o una psicópata se va a encontrar mucho tiempo, una parte de su tiempo, intentando explicarle conceptos normales que un niño pequeño entendería de moralidad a alguien que, por más que se los explicas, no entiende, es como un idiota moral o ético, no entiende por qué está mal hacer determinadas cosas. ¿Por qué está mal traicionar? ¿Por qué está mal la deslealtad? ¿Por qué está mal mentir? ¿Por qué está mal defraudar la confianza de tu pareja? ¿Por qué está mal flirtear con terceras personas o traicionar sexualmente a tu pareja? Y eso es un problema porque no tiene ninguna remisión, no hay ninguna recapacitación, simplemente hay una repetición constante de los mismos problemas, porque sencillamente en esta materia el psicópata no tiene remisión. No solo no tiene remisión, sino que no tiene ninguna voluntad de recapacitar o de cambiar esa impulsividad que tiene en sus relaciones con hacer todo lo que pueda hacer sin hacerse ningún problema moral. Yo no he hecho nada malo, yo no estoy haciendo nada malo. Son declaraciones habituales de la relación de pareja con un psicópata. ¿Por qué dicen que no han hecho nada malo? Porque no sienten ningún remordimiento ni culpabilidad, porque carecen de norma moral interna reguladora. Algo que en el psicópata ha fracasado, normalmente hace tiempo, a la salida de la adolescencia, es haber internalizado un criterio ético o moral que pueda funcionarles como una regla de comportamiento. Pueden hacer cualquier cosa, incluso violar la ley, sin hacerse ningún problema emocional. Por eso dicen que no están haciendo nada malo, que qué mal hay en hacerlo. Por eso no sienten ansiedad ni miedo por transgredir normas, y por eso las parejas de los psicópatas y las psicópatas se encuentran frecuentemente explicándoles conceptos básicos de ética, lealtad, honorabilidad, honradez, mínima honradez personal hacia la otra persona, que para una persona adulta son conceptos claros habitualmente. Incluso para niños ya, a partir de los 7 o 8 años, esos conceptos morales están claros. Que no hay que mentir, que no hay que traicionar la confianza de los demás, que hay que tratar al otro de acuerdo a cómo te gustaría ser tratado. Las psicópatas no tienen empatía, por tanto no son capaces de ponerse en tu lugar, y por eso no tienen ninguna sensación de hacer ningún mal, porque no ven que eso pueda producir ningún efecto, y además les da igual el efecto que pueda producir en ti. Por eso, si triangulan, si colocan fotos en el Facebook con otras personas, si flirtean, si intentan aparentar que hay gente por ahí, o realmente lo hacen interesadas en ellos o en ellas, todo eso produce en la víctima de este psicópata o de esta psicópata una sensación de ansiedad, de celos, de malestar psicológico, que luego el propio psicópata o la propia psicópata se encargan de utilizar para acusarle a la víctima de tener esos sentimientos que ella misma ha generado. Esta acusación es una acusación mítica, es una acusación falsa. Esos sentimientos tóxicos de celos, de desconfianza, de paranoidismo han sido fabricados, creados por la actitud flirteante, triangulante del psicópata o de la psicópata. Y por tanto no se les puede a las víctimas reprochar, salvo en una flagrante violación de la realidad. Lo que hay en el origen de esos sentimientos es una conducta inapropiada, es una conducta desleal, es una conducta de traición, no solo ya física, a veces también sexual, sino emocional a la relación de pareja. Y como no sienten ningún remordimiento, no se sienten culpables por hacerlo, le proyectan a la víctima el ser responsable, le acusan de ser celotípica, una persona desconfiada, alguien que por tanto debiera tener o sentirse culpable por tener esos sentimientos. Una de las características centrales de todo psicópata es la facilidad con la que se aburren enseguida de todo y sobre todo de las relaciones. Esto les lleva a que muy pronto en la relación con la víctima van a terminar aburriéndose, y con el aburrimiento llega el momento en que ya no quieren hacer ningún esfuerzo para mantener la máscara que les ha mantenido en la relación, digamos, ideal. Y entonces llega la fase de desprecio, denostación, donde van a empezar a ya no mantener ninguna apariencia, y es ahí donde la víctima empieza a tener lo que llamamos disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un mecanismo psicológico que hace que tendamos a mantener coherentes
nuestros sistemas mentales, que no tengamos ideas disonantes, porque eso genera un malestar psicológico, y por tanto la víctima se encuentra enfrentada o confrontada a dos cogniciones disonantes. La primera sería esa apariencia de relación buena, de persona que me quiere, de persona amante, de persona sexy, de persona con la que puedo tener una intimidad. Y por otro lado, una serie de hechos, de comportamientos completamente diferentes que les lleva a pensar: mi pareja me engaña, no me quiere, me manipula, me traiciona, flirtea con otros, triangula, etc. Esas dos cogniciones, que son incompatibles, generan un fortísimo malestar y lleva a la víctima a un estado de permanente dubitación, de no saber muy bien a qué atenerse. Mi pareja, el psicópata o la psicópata, ¿es ángel o es demonio? ¿Es una buena persona o estoy ante verdaderamente un sociópata o un narcisista o una personalidad maquiavélica? Y esta disyuntiva les mantiene en un estado de paralización. Poco a poco el no saber a qué atenerse les lleva a ir retrayéndose y finalmente a un estado de indefensión psicológica que les deja bloqueados y paralizados. La disonancia cognitiva dura hasta después de la relación con el psicópata o la psicópata, porque después de haber roto o de haber cortado frecuentemente, después de la fase de abandono que los psicópatas utilizan, la víctima sigue sometida a ese doble vínculo. Es el doble vínculo psicopático. Por un lado, las declaraciones de amor y los recuerdos positivos de la fase de idealización, y por otro lado, todo lo que la víctima ha sufrido a manos de esa fase de denostación en la que ha sido sistemáticamente denostada, despreciada, humillada, abusada, y por tanto no sabe a qué atenerse, ni siquiera con el recuerdo. No sabe si pensar que todo lo que vivió con su psicópata personal en esa relación fue verdad, y por tanto lo que debe hacer es un duelo por la pérdida de una maravillosa persona que ya no está en su vida, o si lo que tiene es finalmente que alegrarse porque finalmente ha salido de una relación tóxica y nociva que no había visto hasta tarde. Y esa disyuntiva después de la relación le lleva a dos sentimientos encontrados: a un sentimiento de tristeza, alternativo con un sentimiento de rabia, alternativo con otra sensación de impotencia, que se alterna a su vez con sentimientos de vacío, desesperanza y abandono. Es decir, un cacao de emociones que van llevando poco a poco a un daño posterior a la relación, del que todavía va a ser difícil salir, salvo el periodo de elaboración del duelo. Ese duelo tiene que ser elaborado, se tarda en salir de ese duelo, es una pérdida real, porque a pesar de que no había nadie detrás de esta relación psicopática, no había un ser real, sí que fue real el amor que la víctima proyectó sobre su psicópata personal, y por tanto de ese duelo la víctima tiene que sanar, tiene que curar, tiene que salir adelante. A partir de los años 70, el psicólogo Martin Seligman descubrió el potente mecanismo psicológico que se llama de indefensión aprendida. Lo descubrió en una serie de experimentos con perros en los que la administración sistemática de un castigo una y otra vez llevaba a que esos animales sometidos constantemente al castigo, llegaba un momento en que ya no se defendían, ni siquiera intentaban huir cuando se les ofrecía la posibilidad de la estimulación aversiva. A esa situación de paralización, de congelación, se le denominó aprendizaje de la indefensión o indefensión aprendida, y esto es lo que las víctimas de un psicópata experimentan finalmente. El sistemático tratamiento de ninguneo, humillación, luz de gas y abusos que reciben por parte de su pareja les lleva a una situación de paulatina paralización, de paulatina indefensión, en la que finalmente ya ni siquiera intentan aclarar las cosas, poner en claro, preguntar, porque sienten que cualquier cosa que hagan puede ser peor para la relación, incluso tienen miedo a plantear las cosas abiertamente, y esto lleva a un perjuicio posterior en la relación. Esta indefensión aprendida lleva a que finalmente la persona se siente triste, abandonada, deprimida, y ya no va a intentar nada. Y este enemigo a batir de la indefensión después de la salida del psicópata de la vida de la víctima es fundamental entenderlo desde la psicoterapia y desde la ayuda terapéutica, puesto que la víctima debe aprender en ese periodo posterior a convertirse en protagonista de su propia salida. Romper la indefensión aprendida significa volver a retomar en tus manos tu vida, sabiendo que hay esperanza y hay futuro después de la relación con un psicópata, pero que ese futuro y esa esperanza viene de una activa
estrategia de confrontación y de enfrentamiento interno primero y también externo a todos esos fantasmas del pasado, a esa tristeza, a esa sensación de desesperanza y vacío existencial que acompaña a las víctimas de psicópatas personales. En este sentido es la víctima la que debe ser apoyada, pero es la víctima la que debe ser protagonista de su propia salida del problema, recobrando la sensación de control sobre su vida, realizando aquellas actividades que sabe que le pueden ayudar a salir adelante, con el apoyo, con la solidaridad y con la ayuda especializada de expertos, de terapeutas, pero sabiendo que es ella y nadie más la que le va a sacar de ese hoyo profundo en el que la relación psicopática le había metido. Hay dos señales de peligro que nos deberían alertar acerca de la posibilidad de que una persona con la que estamos saliendo sea una psicópata o un psicópata. La primera es la disposición a vulnerar, traspasar o romper todos los límites para conseguir lo que quieren o para dañar a alguien sin sentir ningún remordimiento. No tienen sentimientos de culpa y por tanto viven con la sensación de que pueden hacer lo que quieran. La segunda señal es la incapacidad o indisposición total para comprometerse con nadie en una relación de pareja, para cooperar, querer o amar de verdad a nadie. Es vivir con la sensación de que esa persona, tu pareja, si es un psicópata, no le importa a nadie. Nadie le importa salvo ella misma o él mismo, ¿no? Cuando hablamos de psicópatas, enseguida todo el mundo hace una imagen mental de Aníbal el caníbal, las características que tienen los psicópatas criminales, personas que han delinquido gravemente, que tienen crímenes sangrientos. Este tipo de psicópatas existen, pero son un porcentaje muy exiguo de la mayoría de los psicópatas que hay en la realidad, que son psicópatas que no han delinquido criminalmente, aún, vamos a decirlo, y que están plenamente integrados en la sociedad. No están ni en las cárceles, ni se dedican a asesinar en serie a personas. Son otro tipo de depredadores mucho más eficaces y que están mucho más camuflados de lo que la gente cree. En España, las estimaciones que tenemos del número de psicópatas están en torno a 1 millón de personas, y aproximadamente una persona normal va a conocer a lo largo de su vida, en su entorno inmediato de familiares, vecinos, colegas de trabajo, de aproximadamente esas personas con las que va a tratar, conocerá a lo largo de su vida aproximadamente a 60 psicópatas. Son cifras muy elevadas y la probabilidad de que alguno de ellos termine siendo tu pareja es importante. Por tanto, es muy importante explicar qué características tienen los psicópatas y cómo identificarlos tempranamente, incluso no tan tempranamente después de poder tener una relación con ellos. Lo primero que hay que decir es la característica central de una persona o de una personalidad psicopática es su formidable capacidad de encanto. Lejos de ser personas malvadas, con caras de malo o de mala o de perversos, son personas que mantienen una imagen pública excelente, que además se encargan de cultivar, se encargan de sembrar, se encargan de mil maneras de mantener esa imagen pública, y precisamente sus enormes capacidades de manipular emocionalmente a los demás les granjean esta buena imagen social que después les hace especialmente terribles cuando depredan a alguien, porque sencillamente nadie puede conocer que alguien tan maravilloso pueda encubrir detrás una personalidad con esos aviesos fines, con esas agendas encubiertas de vivir de otro, de manipular a otro o incluso de destruir a esa persona que es su pareja. Esa enorme capacidad de encanto la ponen al servicio de un fin, que siempre es un fin egoísta, un fin que tiene que ver con un beneficio para ellas mismas, que siempre significa algún tipo de bien, que significa un juego de suma cero. Para que ellas o ellos obtengan ese bien, alguien tiene que darse sin ello. Alguien tiene que quedarse sin ello, alguien tiene que perder, alguien tiene que resultar depredado, destruido, parasitado, vaciado emocionalmente. Y esta es la tecnología especialmente terrible del psicópata, que utiliza sin hacerse ningún problema las peores técnicas de manipulación con las que va a terminar destruyendo a la que es su pareja o incluso a otras terceras personas, como vemos habitualmente en los casos de mobbing. El psicópata es un gran manipulador y pone esa capacidad formidable de manipular y de encantar al servicio de la seducción en la relación de pareja.
De tal manera que para ellas o para ellos no es ninguna dificultad seducir prácticamente a cualquiera. Ellos suelen presumir de ello. Suelen presumir de que son capaces de seducir a cualquiera, de llevarse a cualquiera a la cama, de terminar saliendo con cualquiera. Y de hecho a veces lo hacen un poco por deporte, como por una especie de reto. Basta que algo sea difícil, una relación, obtener a alguien o ganar a alguien o ligarse a alguien sea algo especialmente complejo o sea un objetivo de especial valor, como para que ellos se lo planteen como un reto, no porque les interese la persona en sí misma, sino porque lo que les funciona como atractor extraño es la imposibilidad de hacer algo. Los retos, las cosas imposibles, como que les ponen muy especialmente a los psicópatas, especialmente en cuanto a las relaciones afectivas y emocionales. Otra característica de los psicópatas es que no tienen emocionalidad, o la emocionalidad que presentan es superficial. Pueden mostrarse muy cálidos, incluso en la cama, en las relaciones sexuales parecer como ardorosos y ardientes, pero todo ello es con una intencionalidad prácticamente nula, una enorme intensidad junto con una intencionalidad prácticamente inexistente, que es lo que garantiza el efecto terrible que producen de vinculación traumática de sus víctimas, especialmente las que van a ser sus parejas. Esa inaccesibilidad a la emoción les garantiza que no tienen miedo, no presentan la ansiedad o el temor que los seres humanos normales tenemos ante las actuaciones peores, tampoco tienen miedo a ser pillados o a ser pescados, simplemente para ellos es una cuestión técnica, fría. Algo que produce pasmo es ver cómo cuando son sorprendidos o pillados infraganti en infidelidades, en comportamientos irregulares, en traiciones, en deslealtades, eso no les produce el menor problema, simplemente es algo técnico, es una pillada, pero no es nada más que eso. Y por supuesto, el mentir tranquilamente para intentar negar la realidad o contar versiones que les vengan muy bien para mantener vinculada a esa pareja al tipo de vínculo traumático que han generado con ella. La capacidad de mentir desorejadamente es enorme y los psicópatas presumen de esa capacidad, utilizan esa gran capacidad de mentir con personas especialmente ingenuas, bien intencionadas, personas especialmente honestas, personas que tienden a creer demasiado fácilmente a los demás. Ese tipo de personas tienden a convertirse con el tiempo en las víctimas propiciatorias de estos individuos, los psicópatas, que utilizan la mentira y se apoyan en esta capacidad de creer demasiado fácil o demasiado rápidamente a estas personalidades que llamamos en psicología ingenuas o poliánicas, que tienden demasiado rápidamente a confiar en el otro o incluso a creer las mentiras a pesar de que sean inverosímiles versiones de la realidad. Otra característica del psicópata es que utiliza esa capacidad de seducción y de encanto, en general con todo el mundo, pero muy especialmente con las personas a las que detecta puede obtener algo de ellas, y por tanto se fija muy especialmente objetivos en aquellas personas de las que pueda ganar o pueda obtener algo. Esto les convierte en parásitos sociales, Viven de sus parejas, es lo que llamamos un estilo de vida parasitario. Utilizan la relación afectiva que mantienen durante un tiempo a través de esas estrategias de bombardeo amoroso, de seducción, de alta intensidad e intencionalidad para vincular y hacer depender a la pareja de ellas, y van a después producir ese cambio para intentar abusar repetidamente. Esos abusos se producen sobre una base, por un lado, de vínculo emocional y sexual que se han encargado de construir y de cebar a la víctima, y por otro lado, el propio desprecio en la fase ya segunda, el propio abuso, el propio maltrato psicológico que van a utilizar contra su víctima, hace que ésta se vuelva cada vez más dependiente, porque cuanto más maltratada, más se genera el mecanismo de síndrome que llamamos de Estocolmo, de identificación con el agresor, y la persona cuanto más es dejada tirada, abandonada, abusada, maltratada por el psicópata, más vinculada se siente hacia ella o hacia él. De tal manera que el ciclo de abuso es creciente. Cuanto más abusada es la víctima, más tendencia tiene la víctima a vincularse a su agresora,
a su psicópata y por tanto salir de esa relación se vuelve un problema cada vez más complicado. Los psicólogos nos las vemos y nos las deseamos para trabajar con las víctimas porque se aferran desesperadamente a sus maltratadores, no porque sean masoquistas y les guste el sufrimiento o busquen el dolor, sino porque el vínculo traumático que han generado los psicópatas es poderosísimo, es como una verdadera droga, una verdadera adicción, y es muy difícil salir de ahí sin la ayuda y sin elaborar el duelo necesario que requiere siempre un cierto tiempo. Otra característica que manejan admirablemente los psicópatas es la ausencia de remordimientos, la ausencia de culpabilidad, el hecho de que creamos las personas normales que son como nosotros, y no lo son, les proporciona una formidable ventaja en la relación con nosotros. Porque tendemos a creer que el otro es como uno, que el otro va a reaccionar como yo, que el otro siente las mismas cosas que yo, y no podemos siquiera sospechar que tengamos delante de nosotros a una personalidad psicopática que sencillamente no le importa nada, no tiene ningún problema en dejarte abandonada o tirada o vejada o humillada porque sencillamente no le importas nada, no tiene sentimientos verdaderos de amor o de vínculo, todo el supuesto enamoramiento o toda esa supuesta relación cálida está puesta al servicio de un fin terrible que es manipular y crear un vínculo traumático con su víctima para después mejor aprovecharse de ella y para después obtener esa agenda encubierta que está detrás del plan deliberado y detallado del psicópata. De tal manera que la víctima no puede creerse que detrás de la relación en inicio tan maravillosa, tan ideal, tan romántica que ha vivido con su pareja, el psicópata o la psicópata, no haya nada más que un aprovechamiento, un uso y un abuso que estaba desde el principio planificado, que estaba desde el origen deliberado y que todas las declaraciones de amor, de alma gemela, de eres el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, todo eso que el psicópata se encarga de cebar y que siempre son variaciones sobre el mismo tema, es un bombardeo de amor, una intensidad excesiva, le haya producido a la víctima esa confusión, intentando creer que esa intensidad emocional es verdadero amor, que la intensidad emocional es verdadera pasión y no ve que lo que hay detrás de esa pasión, entre comillas, es un formidable proceso de manipulación que cuando por fin detecta suele ser demasiado tarde, ha quedado vinculado, ha quedado emocionalmente colgado, ha quedado adicto al psicópata o a la psicópata, y esta es la mala noticia, que de esa adicción es necesaria una desadicción o un periodo de mono o de síndrome de abstinencia que cuesta a veces bastante eliminar o superar. No es extraño que las víctimas de parejas psicópatas pasen periodos de depresión, de vacío, de sentimientos profundos de tristeza, de no existir, sentimientos incluso a veces que pueden llegar a pensar en quitarse de en medio, porque el arranque del psicópata es tan formidable, es como cuando a alguien le quitan la droga de repente o la sustancia a la que es adicto. Esa adicción solamente es de un lado, el psicópata no tiene ninguna adicción, la psicópata o el psicópata en ningún momento está adicto o se muestra adicto porque no ha habido nunca nada, excepto una formidable estrategia de manipular al otro. Si tienes un psicópata en tu vida, corre. Es una frase que solía repetir muchísimo el mayor experto mundial en psicópatas, el profesor Robert Herr, que trabajó más de 30 años con ellos y que nos insistía mucho a los psicólogos que no practicáramos terapia con ellos, no solo porque no se curan, sino porque todos estos individuos, los psicópatas, muy especialmente los psicópatas integrados, aquellos que no han delinquido, no tienen ninguna capacidad de remisión, no se curan, simplemente repiten una y otra vez sus actuaciones. Cuando uno de estos individuos inquietantes, estos psicópatas, termina en la relación contigo siendo tu pareja, puede ser ella o puede ser él, la persona que se convierte en su pareja no advierte nada hasta que suele ser demasiado tarde. A veces pueden pasar meses o incluso toda una vida, después de la cual la persona cae en la cuenta de que el individuo o la persona con la que había compartido su vida presenta estos rasgos inquietantes que le convierten en un depredador humano.
Los psicópatas son eso, depredadores humanos, son individuos que se han especializado en utilizar a los demás de una forma parasitaria para sus fines. Pueden ser fines económicos, financieros, también pueden ser sociales, pueden ser también familiares, es decir, utilizan al otro como un instrumento para lograr sus fines. Y para esto no dudan en utilizar todas sus capacidades, que son muchas, muy especialmente las capacidades de manipular y muy especialmente la capacidad de manipular emocionalmente al otro. De tal manera que al cabo de un cierto tiempo, la víctima de un psicópata en la relación de pareja se ha convertido en un ser sumiso, dependiente, una persona completamente vacía de sí misma y que funciona como un satélite alrededor de la vida de esta o de este psicópata, que lo parasita y que lo utiliza en diferentes modalidades para los fines que haya determinado, decidido. Los psicópatas en las relaciones de pareja funcionan en dos fases. La primera fase, que llamamos la fase de idealización, donde se dedican a sembrar una serie de estrategias de manipulación con las que van a intentar enganchar al otro, van a intentar seducir al otro, van a intentar manipularlo emocionalmente y, por supuesto, sexualmente. Y una segunda fase, cuando han conseguido ese enganche, ese vínculo, que es un vínculo traumático, no hay que olvidarlo, después veremos. Cuando han conseguido ese vínculo, pueden tranquilamente apostar a que la persona hará todo cuanto se le diga, porque se encuentra colgada, se encuentra apegada, se encuentra dependiente. Es una dependencia que se ha fabricado, que se ha provocado por una estrategia deliberada. En la fase de idealización, la persona que suele ser víctima de estos psicópatas se encuentra con un bombardeo de amor, se encuentra con una sensación de ser el centro del universo del psicópata, se encuentra con un bombardeo de elogios, de comentarios positivos, de declaraciones de amor, de envíos de fotos, de canciones, de cartas, de notas, de WhatsApps. Todo ello tiene una intensidad formidable, una intensidad que las víctimas de los psicópatas suelen decir no es comparable a ninguna otra relación que hayan tenido. El ser bombardeado en la fase de idealización muy tempranamente produce en la víctima una sensación de completa euforia, una sensación de por fin haber encontrado al compañero del alma, por fin haber encontrado la pareja ideal, esa pareja que te comprende, que te ama, que te quiere incondicionalmente. Y todo esto es deliberadamente producido, fabricado con una estrategia de seducción en la que el psicópata o la psicópata simula una elevadísima calidez que no tiene en el fondo, porque es una emocionalidad prestada, simulada, pero que no tiene una verdadera intencionalidad. Detrás de esa intensidad fortísima hay una agenda encubierta, algo que se oculta y que por supuesto el psicópata o la psicópata no va a revelar nunca a su víctima, que es el verdadero objetivo por el cual ha seleccionado a esta persona como target o como víctima. A veces esa selección se ha producido por razones emocionales, la persona es alguien famoso, alguien que le puede proporcionar a su ego algo, o por las razones económicas consabidas, la ambición del tener, la ambición financiera, económica, obtener réditos financieros o económicos que le permitan al psicópata o a la psicópata vivir bien, entrar en una profesión, hacerse un hueco en algún entorno, algún nicho profesional. Todo esto es lo que explica esa agenda encubierta. La víctima no sabe nada, es bombardeada emocionalmente. Ese bombardeo de amor le produce un despliegue completo de emociones formidablemente potentes. El cerebro segrega una hormona, la hormona del enamoramiento, que es la feniletilamina, y esta hormona que es generada por el bombardeo amoroso es la que después va a producir la adicción, una adicción muy física, muy neurológica, que hace que la persona, literalmente la víctima del psicópata en la relación, pierde completamente el control sobre sus emociones, y a pesar de que racionalmente se pueda decir que no le conviene una relación con alguien así, que no es bueno para él o para ella la relación con el psicópata, esta adicción, vamos a llamarle así, al amor, le incapacita para romper la relación, para cortar, y le convierte en un ser sumiso, en un ser vulnerable, cada vez más sumiso y cada vez más vulnerable a los menores deseos de la persona que ha manipulado, es decir, de su pareja psicopática.
Los psicópatas presentan casi todos ellos una personalidad narcisista, que es un grandísimo sentido del yo, del merecimiento, que viene de su propio trastorno y que es realimentado de esta adoración, de este deseo, del deseo de los demás, muy especialmente de su víctima. Son realimentos que pretenden obtener cada día y de alguna manera funcionan a la inversa que un ser humano normal. Necesitan humillar, subyugar, dominar, someter al otro en la relación de pareja para sentirse poderosos, fuertes, para sentirse valiosas o valiosos. Es decir, que utilizan esa relación de pareja como una fuente suplementaria para su ego, que ya de por sí es muy grande, y que no van a dudar en practicar cualquier tipo de manipulación para realimentar esa sensación de dominio perverso que tienen en la relación. Muy especialmente los psicópatas utilizan una tecnología perversa y terrible que se denomina en psicología la triangulación. La triangulación consiste en, una vez enganchada la víctima a través del bombardeo amoroso, una vez sembrada esa adicción o ese enamoramiento, falso enamoramiento, porque se ha producido de una forma manipulada y de un modo deliberadamente falso, una vez que se ha producido ese enganche, utilizan la triangulación para generar los celos, generando supuestas rivalidades con terceras personas. Está por un lado la víctima del psicópata o de la psicópata y está el propio psicópata con un tercero que puede ser real, una persona real de su entorno, o supuesto, también puede ser alguien ficticio inventado por el psicópata, con el que van a triangular, es decir, van a dar la sensación de que muestran interés por ellos otras personas, terceras personas, a veces muy indirectamente, de tal manera que la víctima no entiende que lo que se está produciendo es una estrategia de manipulación, está siendo manipulado su deseo por su pareja psicópata, y esa manipulación es precisamente a través de presentar relaciones con sus ex, por ejemplo, antiguas parejas, WhatsApps que se pasan con terceras personas, con supuestos candidatos a una nueva relación de pareja. Y esta actitud de flirteo, que es enseguida notada por la víctima, produce en ella una sensación de mayor dependencia, una sensación que se confunde con la celotipia, pero que es completamente inducida y que también va a ser utilizada por el psicópata o la psicópata para acusar a la víctima de ser una persona celosa, dependiente, desconfiada. Es decir, esa triangulación sirve a los propósitos de la psicópata o del psicópata para inducir una mayor dependencia en la víctima. Una mayor dependencia en la que además culpabilizan a la propia víctima porque supuestamente es su culpa ser celosa, ser dependiente, sentirse incómoda con esa triangulación que está practicando la psicópata o el psicópata con terceras personas. Al cabo de un tiempo, una persona que no había generado nunca en otras relaciones de pareja anteriores ninguna reacción de celos o de desconfianza, cree ella misma en esa mentira que el psicópata está produciendo a través de la triangulación, que es precisamente su carácter celotípico, su carácter desconfiado o paranoico, paranoide, y esto es un artefacto completamente construido por el psicópata. El psicópata sabe lo que hace y está generando esa sensación con la que, además de producir una elevadísima dependencia en la víctima, le hace culpabilizarse a la propia víctima sintiéndose incapaz, incompetente, deficitaria, es decir, atribuyéndose la propia responsabilidad de lo que no pertenece sino a esa estrategia de manipulación. Cuanto más triangula el psicópata en la relación con la víctima se siente más abandonada, más humillada, más vulnerable y va a realizar esfuerzos desesperados por tener el control, por saber qué está pasando. Y es ahí donde nos encontramos otra característica central de las relaciones con psicópatas, es el momento en que la víctima se vuelve un perfecto y permanente detective o espía. Se dedica a mirar en sus Facebooks, en sus correos electrónicos, en el WhatsApp, en todo aquello, las redes sociales que el psicópata o la psicópata está utilizando para realizar esta triangulación, para intentar hacer pie, saber qué está ocurriendo realmente. Esto no ocurriría en una relación normal, donde una persona es leal a la otra persona
pueden tener relaciones con terceras personas, pero no están triangulando. El psicópata está triangulando y está induciendo, dando a la víctima ese pensamiento o esa sensación de que hay peligro para su relación por relaciones que pueda tener el psicópata o la psicópata con terceras personas. Esto es terrible porque la víctima lo vive en la ignorancia completa, no puede imaginar que todo eso no es sino un juego perverso con el que se la está manipulando emocionalmente. Y esa manipulación emocional lleva a cabo una transformación de una persona completamente normal, una persona completamente confiante, una persona que jamás ha tenido en relaciones anteriores celotipias ni problemas de desconfianza, en una persona que se encuentra en una permanente alerta, como un radar, que busca todas las señales posibles para identificar una posible traición, una posible deslealtad, una posible infidelidad, que es deliberadamente alentada por la actuación en esa triangulación del psicópata. La vida después de una relación con un psicópata se asemeja a la vida después del paso de un huracán de categoría 5. Yo suelo decir a los pacientes que han atravesado por esta situación que no volverán a sufrir a lo largo de su vida una situación semejante, de tanta postración emocional y de tanta sensación de desaparecer y de quedarse en un vacío. Es difícil encontrar situaciones tan duras como haber vivido o compartido la vida con un psicópata. Por tanto, como después del paso de un huracán de categoría 5, hay que prever que los daños son enormes, que la casa ha quedado temblando, que hay que apuntalar los muros de esa casa, que hay que establecer un registro de daños colaterales, porque no solamente son las relaciones de pareja las que quedan tocadas. Hay que recordar que frecuentemente profesionales sin tacha quedan inseguros de sí mismos, quedan afectadas sus capacidades de concentración, de memoria a corto plazo, de razonamiento, a tal extremo que no solamente han perdido una relación significativa, sino muchas veces pierden esas capacidades que les hacen buenos profesionales en sus profesiones. Por tanto, hay que tomarse un tiempo, lo mismo que una convalecencia. Nadie se plantea en ese periodo correr una maratón. La víctima de una relación personal con un psicópata debe saber que le va a llevar un cierto tiempo y que necesita ayuda. Necesita crear lo que yo denomino su comité de sabios, aquellas personas que están en su vida para ayudarla en este periodo. No debe tener miedo en llamar a las cosas por su nombre, a decir a las personas de ese comité o consejo de sabios de su confianza que durante un tiempo va a requerir de su ayuda. No va a ser mucho tiempo, pero va a ser un tiempo en el que la persona necesita apoyarse para caminar cada vez con más soltura y seguridad. Un tiempo donde no va a estar al 100% profesionalmente y es necesario saber que esto va a ser así, y un tiempo en el que va a requerir seguramente de ayuda terapéutica. No olvidemos que las víctimas de relaciones psicopáticas suelen desarrollar un tipo de estrés postraumático complejo procedente de un trauma continuado, como es convivir con una personalidad de estas, una personalidad psicopática, y que requieren para el tratamiento la aplicación de tecnología específica, sabiendo que un síndrome de estrés postraumático no remite con el mero paso del tiempo y que es importante obtener ayuda específica y tecnologías específicas para abordarlo, porque el síndrome de estrés postraumático, si no se trabaja sobre él, si no se cura directamente, se cronifica y puede acompañar a lo largo de su vida a una antigua víctima. Años y años después encontramos todavía víctimas de relaciones psicopáticas que siguen con el daño, con la irritabilidad, con las somatizaciones, con la hipervigilancia, con los ataques de pánico, con el insomnio retrógrado, es decir, con todos los síntomas de un cuadro de estrés postraumático que, no habiendo sido identificado, no ha sido tratado. Hay que buscar ayuda. Es un periodo paréntesis en la vida de una persona. Hay que decir que no volverá a ocurrir algo tan grave, en mi opinión, salvo por supuesto que se repita esa relación, y entonces estamos hablando de una retraumatización que complica muy significativamente el pronóstico, y en ese caso tendríamos pues muchas complicaciones terapéuticas, que significa la vuelta a otra relación o a la misma relación con el psicópata o con la psicópata, que esto produce una retraumatización y una cronificación a veces definitiva del problema. La vida emocional después de una relación con un psicópata se convierte en un tío vivo emocional. Es un alto, un bajo, idas, venidas, euforias, vueltas a caer. Es algo complicado ese acompañamiento, porque la persona puede creer tanto que ya está curada como que otra vez está peor que nunca. Una imagen, una foto, una llamada,
un recuerdo, un flashback, pueden desencadenar otra vez respuestas increíblemente poderosas, respuestas emocionales, y por eso es muy importante que la víctima vaya estableciendo un registro, un diario emocional de cómo va viviendo su recuperación. Que ese registro, ese diario emocional, debe compartirlo con su terapeuta y con su consejo de sabios, debe hacer que sea un registro para verificar los avances y los retrocesos, debe guardar constancia de los acuerdos a los que va llegando consigo mismo, y también tiene que saber que durante un tiempo eso será así. Algo muy significativo ha alterado el sistema de apego de la víctima. El paso de un psicópata altera definitivamente y determinantemente el sistema de apego, y por tanto ese vaivén, esos altibajos emocionales son algo esperable. No es extraño, ni la persona se ha vuelto loca, ni se ha vuelto inestable. Es el oleaje después del aterrizaje o la caída de un asteroide en un océano. Es un formidable tsunami emocional el que se va a vivir durante un tiempo. La víctima debe saberlo, debe ser acompañada, debe guardar registro de esa salida y debe tener esperanza de que después de todo ese oleaje, poco a poco va amainando, teniendo paciencia y sabiendo, teniendo fe que todo ese oleaje amaina, que por muy fuerte que haya sido ese tsunami, finalmente hay recuperación, las cosas van pasando, se van estabilizando y poco a poco va recuperando la estabilidad. El principio terapéutico más importante de la recuperación de la víctima de una relación con un psicópata es la fe que tenga esa víctima en que va a salir de esto. La experiencia nos dice que todo el mundo tarde o temprano sale de esto y lo recuerda como una mala noche en una mala posada. Pero esa mala noche en esa mala posada hay que pasarla. Después de esa mala noche y de esa mala posada llega la recuperación, llega la nueva vida, llegan las relaciones significativas y también llegan los aprendizajes. No olvidemos que todo esto ocurre en una perspectiva trascendente, podríamos decirlo así, providencial, para que la víctima aprenda ciertas cosas que no hubiera aprendido de otro modo, para que la persona pueda aprender a valorar de quién puede fiarse, de quién no debe fiarse, qué características debe buscar en su pareja, qué características debe rehuir en su pareja. Por lo tanto, todo esto al final, muchas víctimas nos cuentan aquello de que después de todo lo que han sufrido, lo dan por bueno por la cantidad de información y de aprendizajes que han podido realizar y que no hubieran hecho de otro modo, sino a base de sufrir lo que han sufrido a manos de esta relación psicopática. La amnesia perversa. Una pregunta reiterada de las víctimas de la relación con un psicópata es: ¿por qué solamente me estoy acordando de lo bueno y no me acuerdo de todo lo que he sufrido en esa relación? Eso se llama el fenómeno de la amnesia perversa, porque produce un falso efecto, produce sistemáticos buenos recuerdos y por tanto un reforzamiento del apego al perpetrador, en este caso a la persona que ocupa el rol, la posición del psicópata en la relación de pareja. Esta amnesia perversa es un mecanismo de supervivencia del cerebro por el cual tendemos a recordar solamente cosas buenas, positivas, porque volver a recordar o volver a esas escenas dolorosas de sufrimiento equivale a volver a sufrirlas y por tanto eludimos el castigo, eludimos el dolor, el sufrimiento, y el cerebro busca preservarnos de ese castigo que significa volver a vivir una y otra vez en esos flashbacks. Por tanto, la persona que ha salido de una relación con un psicópata tiende a recordar los momentos álgidos, la fase de idealización, el bombardeo de amor, las grandes declaraciones de amor que le producían la euforia y el subidón de adrenalina, es decir, aquello que formó parte precisamente de la creación de un vínculo traumático. Aquí hay que explicar a la víctima que es un fenómeno anormal. La amnesia perversa está sistemáticamente presente en todos los procesos de victimización y explica la vinculación permanente que tienen las víctimas con sus perpetradores. Por más que sean abusadas y maltratadas, tienden a recuperar ese vínculo, esa relación, porque sencillamente no son capaces de recordar más que los aspectos positivos. Esto se queda como un reforzamiento del sistema de apego de la víctima a su psicópata y produce ese fenómeno extraño, ese poltergeist terrible, que es el que asistimos tantas veces a él en la atención a las víctimas de relaciones con psicópatas, de la vuelta de la víctima a la relación con su psicópata personal, hasta 7 veces como media, que desconcierta a las víctimas y a los terapeutas. El terapeuta tiene que estar preparado
para este fenómeno y explicar a la víctima por qué solamente se acuerda de lo bueno y recordarle permanentemente lo malo. En este sentido ayuda mucho que la víctima se haga un registro por escrito del catálogo de horrores, lo que yo llamo el syllabus horrorum, el catálogo de horrores que ha sufrido en esa relación, para que no olvide lo mal que lo ha pasado, y cada vez que le vengan esos recuerdos positivísimos de la relación, él mismo, solo con ayuda del terapeuta o de su grupo de sabios de ayuda, ¿verdad?, le pueda recordar también los momentos terribles de sufrimiento que normalmente las víctimas han atravesado con sus psicópatas. Son inasequibles al bien, es algo que dicen las víctimas de una relación psicopática. Por más que la víctima da y da y da, nunca obtiene al otro lado una reciprocidad, lo cual va generando, por un lado, una costumbre nefasta en la víctima de seguir dando a pesar de que no recibe nada, y una costumbre nefasta en el psicópata o la psicópata que se acostumbra a obtener siempre bienes, regalos, prestaciones, tiempo, dinero, es decir, algo que consagra toda una forma de estar en la relación de pareja que es una forma parasitaria de existir y que es la característica central de un psicópata. Cuando las víctimas dicen que la pareja psicopática que tienen es inasequible al bien, lo que quieren decir es que se dan cuenta que no hay reciprocidad positiva, que por más que ellos dan en la relación nunca vuelve nada, que por más que ellos invierten en la relación con su psicópata personal no les vuelve nada. Y esto es una sensación de terrible desazón, porque en las personas normales, las personas que no son psicópatas, funciona básicamente un mecanismo de reciprocidad, que es el mecanismo que explica que cuando te hacen un regalo, tú te sientes obligado de alguna manera a devolverlo o hacer otro regalo en compensación. La reciprocidad es algo que el psicópata desconoce. Simplemente su personalidad fría, calculadora y su narcisismo le hacen sentir que todo se le debe y que él a cambio no tiene que dar nada en la relación, y que cuando quiere algo sencillamente lo puede tomar directamente o pedirlo y exigirlo porque básicamente lo quiere y punto. Y esta impulsividad en el deseo de aquello que buscan les hace ser terriblemente eficaces, terriblemente fríos. Algunos hablan de una frialdad como la de un tiburón en la relación. Sencillamente cuando van a por algo, cuando van a conseguir algo, lo hacen con todos los medios, bien comprando a través de la seducción o bien chantajeando a través de la amenaza a la víctima hasta lograr que le den ese bien, ese dinero o aquello que están buscando en la relación. Esto es terrible porque la víctima no imagina que alguien con quien está compartiendo su vida, su pareja, pueda sencillamente invocar estas formas de actuación o pueda estar utilizando estos modos de chantaje para obtener cosas que son bien materiales, que son a veces también no tan materiales, pero que son siempre ventajas o beneficios para ese estilo parasitario de estar en la relación del psicópata. Ya no soy el que era o ya no soy la que era. Esto es otra de las quejas típicas de las víctimas de relaciones con psicópatas. El psicópata opera una transformación de una persona que antes de la relación con el psicópata tendría sus defectos, pero se vuelve dócil, se vuelve sumisa, se vuelve codependiente, es decir, se vuelve una personalidad celotípica, una persona en desconfianza permanente porque las actuaciones del psicópata le llevan a eso. No había anteriormente nada, pero la versión mítica de la culpabilidad de la víctima es lo que hacen los psicópatas, presentarse como las víctimas de sus víctimas, invirtiendo la causalidad, es la que después de tiempo, incluso meses después de la relación con un psicópata, hace que la víctima se esté culpabilizando, esté haciendo exámenes de conciencia para ver qué es lo que ha hecho mal, intente encontrar en algo que ocurrió o en un déficit, en algún error que cometió, la causa de ese fallo en la relación. Todos estos intentos no son más que productos del daño que tiene la víctima y es necesario ayudar a la víctima a desculpabilizarse y a recuperar su autoestima. Esto es central porque el efecto fundamental de la relación con un psicópata es la desaparición del propio afecto hacia uno mismo, de la propia autoestima.
la autoestima ha sido abducida, ha sido robada, ha sido poco a poco erosionada por la relación, y una persona que era un profesional seguro, una persona segura, una persona sin ningún problema de autoestima y de seguridad en sí mismo, puede terminar estando en una situación lamentable en la cual se ve desprovisto, se ve vaciado de toda esa sustancia emocional hacia sí mismo. Prueba conseguida para el psicópata, porque lo que ha conseguido es convertir a su víctima en alguien como él o como ella, en alguien vacío, en alguien carente de emociones positivas, de autoestima, alguien que se ha convertido a través de esa relación con un psicópata en un clon del psicópata. La víctima de una pareja psicópata se siente vacía, se siente morir, siente que no existe realmente. Toda esa abstinencia que de repente siente está basada en un mecanismo muy neurológico, de tal manera que si por casualidad el psicópata o la psicópata, ya como ex, vuelve a la vida de la víctima, no va a tardar ni un segundo la víctima en acceder a sus deseos, y este es el peligro. De tal manera que, como media, las parejas de psicópatas se ven volver una y otra vez, como media 7 veces antes de definitivamente terminar con esa relación psicopática. Eso les pone en un gran peligro, porque el daño emocional es un daño real y la repetición del vínculo traumático hace una mayor dependencia cada vez, de tal manera que el daño psicológico se acumula. Suelen ser efectos de un síndrome de estrés postraumático que es impropio, porque no hay un gran trauma detrás de él, sino hay la acumulación de situaciones traumáticas, de vivir en un continuo trauma, porque vivir con un psicópata en una relación de pareja es verdaderamente un trauma continuo. Y esto pues da los típicos síntomas del estrés postraumático de cualquier otro tipo de problema. Genera problemas de concentración, problemas de memoria a corto plazo. La persona no sabe dónde ha dejado las llaves, dónde ha dejado las gafas, si ha dicho o no ha dicho algo, si ha enviado o no ha enviado un correo, dónde ha archivado determinada carpeta. Esos problemas le generan una enorme ansiedad, porque de repente interfieren en su vida diaria, interfieren verdaderamente en su capacidad de trabajar. Se olvida de plazos, se olvida de citas, se olvida de cosas que son detalles que no revestían para él ningún problema. Tienen una intensa sensación de abandono, de tristeza, de pérdida, que les lleva a sentir lo que llamamos en psicología anedonia, la incapacidad de disfrutar de nada, que les pone en un gran peligro además, porque una persona que no disfruta de nada ya en la vida es una persona que está en una situación de gran peligro. Y aquí estamos en presencia de ideación suicida a veces, de ideación autolítica. La persona tiene una irritabilidad muy elevada, explota por cualquier cosa. La víctima se siente como si estuviera en carne viva, como que todo le abrasa, todo le molesta terriblemente. Es hipersensible a cualquier comentario crítico, a cualquier retraso. La víctima siente una serie de efectos también sobre sus capacidades intelectuales, sobre todo sobre el razonamiento. Tienen problemas para razonar, para estar centrados, para concentrarse en los problemas. Están como ausentes, dispersas. Sienten recurrentemente los flashbacks de la fase de idealización, se acuerdan de todas aquellas buenas cosas de la relación, tienden a eliminar lo malo y solamente se acuerdan de los piropos, los mensajes cariñosos, las canciones, las lunas llenas compartidas, todo aquello que les hacía, que les recuerda la adicción biológica, neurológica, a esa sustancia del enamoramiento que les está llevando a mantener o a querer mantener ese vínculo, ¿no? La persona con estrés postraumático siente que se le ha ido la vida y que nunca jamás volverá a ser feliz en una relación de pareja. Y esto es algo terrible, porque condena una desesperación existencial al que ha sido la víctima de un psicópata. Primero, que es falso, porque claro que las personas salen de esto, pero la persona que está pasando por este momento siente que no va a salir nunca de esto. Ese sentimiento es legítimo. Hay que permitírselo tener y hay que ayudar a la persona que ha sido víctima de un psicópata a superarlo, porque tiene arreglo y tiene superación.